¡Hola, hola! Si previamente nos fuimos al norte de Aragón, al Pirineo, hoy viajaremos al sur y pasaremos un fin de semana de road trip por la provincia de Teruel. Vais a ver cuántas cosas se pueden hacer aquí en tan solo 2 días. Comenzamos conociendo el impresionante castillo de Peracense, cuyas rojizas murallas hace tiempo marcaban una turbulenta frontera. Y continuaremos hasta Albarracín, catalogado desde siempre como uno de los pueblos más bonitos de España. Y ya veréis que no es por nada, vaya. Acabaremos el viaje en Teruel, la ciudad del mudéjar y del jamón. Viviendo yo en Suecia, es fácil percatarse de cuán desconocido es todo territorio español fuera de las grandes ciudades. Y después, viajando con extranjeros, es fácil ver cuánto disfrutan de ese territorio más desconocido. Así que nada, os invito a veniros. Espero que vosotros también disfrutéis conmigo hoy. ¡Vamos a por ello! Este soy yo, intentando explicaros mientras mamá posaba algo de la historia del castillo de Peracense, situado al sudoeste de la provincia de Teruel. Pero bueno, intentando es una buena palabra, el sonido salió así asá. Así que aquí estoy, contándoos que se edificó sobre una fortaleza musulmana en el siglo XIII para actuar de frontera con Castilla, en un tiempo en el que daba igual si eras cristiano o eras musulmán, lo importante realmente era zurrarse por las tierras del otro. El castillo se usó hasta tiempos de los Reyes Católicos, cuando lógicamente perdió importancia, eso ya no era una frontera. Finalmente, a finales del siglo pasado, se restaura y aquí estamos hoy. El castillo presenta 3 anillos concéntricos, siendo este primero el que se edificó más tarde y por tanto el que tenía los muros más gruesos, de hasta 3,5 metros, para resistir los envites de la artillería de guerra. Y mientras entramos al segundo anillo, quiero comentar una cosa que no he mencionado hasta ahora, pero que seguro os ha llamado la atención, y es esa piedra rojiza tan distintiva de este castillo, esa arenisca de nombre Piedra de Ródeno, tan característica en la Sierra de Albarracín en Teruel. Siendo tan abundante en la zona, era lógico emplearla en la construcción del castillo. Otro aspecto llamativo es el sistema de captación de agua de la lluvia. Se recogía lo que caía a través de un sistema de canales y estos llevaban el agua hasta los aljibes. Este que veis tiene hasta 5 metros de profundidad. El recinto superior es el más alto del castillo y también el más resguardado. Actuaba de último bastión y dominaba el entorno. Porque no me negaréis que el entorno es espectacular. Pero bueno, dejémonos de historias y entremos al primer anillo, la fortaleza. Por aquí vamos a echar la aguardiente. Bueno, la aguardiente. Aceite. Monstruo de la máscara. Aquí está el teatro y hacían representaciones medievales y ejecuciones sumarias. Error. Amigo. O sea que todo esto lo que hacía realmente era acumulaba el agua y la dirigía toda contra el aljibe. Olvidad las burradas que he soltado y en vez de eso, percataos de la espectacular verticalidad que se coge aquí arriba, desde donde nos despedimos del castillo de Peracense. No lo conocía, pero me ha encantado. ¡Hasta luego, castillo!
Hola, Albarracín. Aquí vamos achicharrados a la aventura. Completamente achicharrados. Bowser achicharrada. Se entiende muy pronto por qué Albarracín está en todas las listas de pueblos más bonitos de España. Solo hace falta entrar al pueblo y perderse de inmediato en sus estrechísimas calles. ¿Y por qué son tan estrechas, diréis? La respuesta es una combinación de aprovechamiento de espacio en el escarpado terreno, junto con tener sombra en verano y darse calor mutuo en invierno. Es que Teruel puede ser muy fría. Pero no perdáis de vista las casas todavía. ¿Os suena de algo de antes ese yeso rojizo del que están hechas? Pues sí, os sonará bien. Así, mientras lo contemplamos, llegaremos a la Plaza Mayor. El nombre claramente árabe de Al-Barracín indica la larga historia que tiene el pueblo detrás. Primero capital de un pequeño reino de taifas, cedida luego a la familia Zagra y manteniendo su independencia de Aragón y Castilla durante más de un siglo. Asomándonos al balcón de la plaza podremos observar este pasado, pudiendo ver desde aquí tanto la alcazaba de los Banu Racín como la catedral de El Salvador. Pues la gracia del Albarracín es que está justo en un meandro de un río. Entonces el río va por abajo y rodea toda la ciudad, más o menos. Y entonces la ciudad está construida en la montaña que hace el meandro. Pero si solo podéis hacer una cosa en Albarracín, entonces callejead y disfrutadlo. Por todas partes hay rincones llenos de magia, como este, el llamado Rincón del Abanico. La panadería del pueblo. Buen sitio, ¿eh? Otro de mis rincones favoritos se encuentra entrando por uno de los portales de la muralla, la Casa de la Julianeta, cuyo origen se remonta al siglo XIV y a la que en mi familia la conocemos como la Casa de la Bruja. Supongo que es lo que tiene la mente de niño y su aspecto tan característico. En varios puntos del pueblo también se pueden ver preciosos aleros decorando palacios o casonas, como este de aquí. Es un elemento muy característico de la arquitectura aragonesa, probablemente de origen hispano-musulmán, pero que se mantuvo aquí en Aragón durante muchos siglos. Bueno, como esos de ahí. Están también tomando la solana. Por todo Aragón hay montones de edificios con elementos de alabastro, un tipo de yeso. Antiguamente se usaban edificios que buscaban permitir el paso de luz al interior de una forma elegante, dado que parece mármol pulimentado. Ahora estamos en la iglesia de Albarracín y queda bien, ¿no? Aunque no sea el máximo exponente, siempre se puede encontrar alabastro por los sitios. Entonces el pueblo termina ahí. Aquí tenemos la muralla y el otro lado del río. Acabamos la visita en el mirador frente a la iglesia, desde donde podremos ver la muralla que hace de Albarracín todavía más alucinante. No nos da tiempo a subir, pero en otras ocasiones he estado ahí arriba y solo puedo recomendar ir ahí para disfrutar de unas vistas envidiables. De igual forma que solo puedo recomendar venir al Albarracín, del que nos marcharemos pronto. Pero no es un hasta luego, es un hasta pronto.
Talked until the midnight with a moon by the riverside. Music quite a romance, kissing while we slowly dance. We discovered something real. Love. Llegamos a Teruel, la ciudad de las torres, y todo un espectáculo. Si todavía no os lo parece, os lo parecerá cuando visitemos su catedral, uno de los edificios más importantes del Mudéjar aragonés. En su interior se puede contemplar su retablo mayor y las capillas laterales, de un estilo que no temblamos al denominar barroco fallero por muy evidentes y dorados motivos. Pero si hay algo que destaca es la techumbre, conocida como Capilla Sixtina del Arte Mudéjar. Construida en el siglo XIII y patrimonio de la humanidad, su buen estado se explica porque estuvo oculta durante más de 200 años por una bóveda, hasta que esta bóveda cayó debido a los bombardeos durante la Guerra Civil en Teruel, dando a luz, sorpresa, hay montones de símbolos, mezclando la tradición musulmana, motivos vegetales, geométricos e incluso inscripciones en árabe, con la tradición cristiana, imágenes religiosas y profanas que podéis ver, e incluso con leyendas fantásticas. Podéis buscar el dragón mientras os dejo disfrutar de las imágenes. Uno se tiraría horas mirando, pero tenemos mucho más que hacer. Y es que visitar Teruel también es visitar sus torres mudéjares, del siglo XIII, patrimonio de la humanidad, y decoradas con patrones de colores que las diferencian entre sí. Verde y morado en esta de la catedral, o verde y blanco para las torres de San Salvador y de San Martín, a las que vamos ahora, y que tienen detrás una leyenda acerca de su construcción que deberíais de investigar. Vamos ahora a la Plaza del Torico, símbolo de la ciudad. Y es que durante la Reconquista, el ejército aguardaba a su rey cuando todos soñaron con que un toro vendría guiado por una estrella. Le seguirían y donde parase fundarían una ciudad. ¿Os imagináis el resto de la historia? Pero Teruel tiene muchas otras cosas que no nos dio tiempo de ver, como edificios de Art Nouveau o la leyenda de los amantes de la que no hemos hablado. Y es que nosotros priorizamos acabar el viaje con una buena comida turolense en la que disfruté y no grabé. Para hacer la digestión, visitamos la escalera de la estación, erigida a principios de los años 20 para salvar el desnivel entre estación y ciudad, buscando a la vez impresionar a los viajeros que llegaban. Y es por eso que aquí acabaremos este vídeo. Impresionados por Teruel, ciudad y provincia. ¡Hasta pronto! ¡Tadán, tadán! Es que profesional. ¿Qué estàs fent?